señor gerente de Gespesa. Pues muchas gracias por la confianza otorgada a Urbaser. Allá por los años 90, Urbaser empezaba sus actividades como empresa prestadora de servicios urbanos y allá por los años 90 también comenzaba la actividad de Gespesa. Y desde entonces pues, hemos colaborado con Gespesa en la realización de algunos de sus proyectos y durante estos 30 años pues, hemos acompañado a Gespesa en la evolución de las políticas medioambientales y de las políticas de residuos urbanos. Cuando empezamos en los años 90, pues, construimos algunas de las estaciones de transferencia y en aquellos entonces comenzamos ya en esos centros de gestión que se planificaron entonces, comenzamos a hacer unos vertederos con unas láminas que protegían el suelo. Después, ya en los años finales de los 90, principios del 2000, Gespesa decidió dar un paso más en el tratamiento de los residuos con la construcción de una serie de plantas en las que Urbaser tuvo la suerte de colaborar en algunas de ellas. Y esas plantas, pues fundamentalmente lo que hacían eran reciclar obtener unos productos reciclados y obtener un compost. Y las políticas ambientales han ido cambiando. Ahora estamos en un entorno de economía circular en la que, bueno, pues se considera que el residuo es un recurso y la Junta, Gespesa en concreto, ha decidido dar otro paso más. Y vamos a, pues esas plantas que se concibieron en el año 2000 con una recogida manual, con un compostaje, pues de cómo se hacía entonces, pues ha decidido dar un paso adelante y vamos a preparar las plantas que en total en estos cuatro contratos, pues que el esfuerzo que va a hacer el Grupo Urbaser va a ser de 77 millones de euros de inversión durante los próximos 15 años en estos 4 contratos. Fundamentalmente, la mayor parte de esta inversión va a ser en la modernización de las plantas, modernización que se basa pues, en automatización de las líneas existentes y la creación de nuevas líneas pues, para envases, para el cubo amarillo que llamamos normalmente. Y con esto vamos a conseguir unos ratios superiores de reciclaje y vamos a conseguir también, pues, de acuerdo a las políticas de economía circular, una menor cantidad de residuos enviadas a vertedero. Esta inversión de 77 millones, y aunque esto de automatización siempre suena a reducción de puestos de trabajo, vamos a conservar las 230 puestos de trabajo que hay actualmente e incluso vamos a incrementar alguno más. Estas plantas generan unos 70 puestos de trabajo indirectos y, además de eso, todos los puestos de trabajo que se generen durante las inversiones de los 77 millones, que evidentemente vamos a contar con empresas locales para que nos ayuden a realizar estas inversiones y a poner las plantas pues, a un nivel de lo más avanzado que hay actualmente en Europa. Y nada más, señor presidente, volver a agradecer la confianza en el Grupo Urbaser, después de ya casi 30 años que llevamos trabajando juntos y que esperamos continuar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Urbaser por el esfuerzo que sin duda me consta que han realizado. Estamos hablando de un contrato de 205 millones de euros, es decir, probablemente el contrato o de los contratos más importantes que hace la Junta de Extremadura, pero sobre todo que incluye una inversión de 77 millones de euros en dicho contrato, ¿no? Lo cual va a permitir, obviamente, ir separando la sostenibilidad del Plan Integrado de Residuos de Extremadura de los fondos europeos de donde se nutría o se había venido nutriendo hasta ahora, ¿no? Esa inversión de 77 millones de euros, sin duda ninguna, va a modernizar las instalaciones,
y esa modernización de instalaciones, pues por daros algunos datos, va a disminuir el rechazo a vertedero de un 62 a un 50, incrementará los ratios de recuperación en la fracción resto de un 5,75 a un 15,11, va a incrementar los ratios de recuperación de un 45 a un 68,10 en la fracción de envases, incrementa la producción de material bioestabilizado en un 24% respecto al actual, implantada la recogida selectiva de materia orgánica, producir el 100% de compost con la máxima calidad posible, la calidad A, y abrir todas las instalaciones de transferencia a todas las fracciones, ¿no? Yo creo que lo que se pretende es que Extremadura pueda cumplir con los objetivos que nos hemos marcado en la economía verde y la economía circular, pero también asumiendo los compromisos y los objetivos marcados a nivel europeo, ¿no? Tiene una característica y es que los nuevos empleos que se vayan generando van a ir destinados a la gente con más vulnerabilidad, en lo que significa la inserción social o los centros especiales de empleo. Se quiere también que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Nuestra estrategia de residuos se fija en el Plan Integrado de Residuos de Extremadura, el PIREX, que está actualmente en vigor, y en él se incluían las medidas necesarias para cumplir los objetivos que España y Europa nos hemos marcado. Damos cumplimiento, además, con este contrato, daremos cumplimiento a la directiva del 2008, que ha ido aumentando en exigencias. En esa directiva se estableció un objetivo del 50% de preparación para la utilización y reciclaje de los residuos municipales en 2020, pero es que ya ha habido nuevas directivas que nos marcan objetivos mucho más ambiciosos hasta llegar al 65% en el año 2035, ¿no? En resumen, yo creo que esta es una magnífica oportunidad de poner en valor lo que significa y representa el reciclado. La filosofía de usar y tirar está cambiando y ha cambiado en muchas de nuestras mentes, que es algo absolutamente imprescindible, ¿no? Y es usar para reciclar y poder volver a usar. Y eso es algo que tenemos que seguir trabajando, porque es la mejor manera de poderle dejar a los que vienen detrás un planeta mejor. Ya que le vamos a dejar las deudas, dejémosle al menos un mundo mejor para poder pagarlas, ¿no? Y termino, ya digo, agradeciendo a la empresa el esfuerzo que me consta que han llevado a cabo. La apuesta por entrar en Extremadura con tanta fuerza significa creer en el futuro de esta tierra y sus enormes posibilidades, y eso es algo que yo quiero también agradecerle de manera clara. ¿Preguntas? Tiene la palabra Juan Soriano, del diario Hoy. Sí, hola, buenos días. Dos cuestiones. Sobre este contrato, ¿cuándo empieza? Y sobre otro tema, quería saber la postura de la Junta sobre los proyectos de minas de litio en Cáceres y Cañaveral y cómo van. Ya. Precisamente el acto lo hemos hecho ahora porque ahora empieza. En estos momentos, después de todo el proceso de adjudicación y de los recursos que se produjeron y las resoluciones de los tribunales, pues se está en disposición de empezar ya, supongo que en estos próximos días, en estas próximas semanas. Y relativo a lo otro, yo sigo diciendo lo mismo que he dicho siempre, El proyecto de litio en Cáceres es un proyecto sobre el que acabarán decidiendo los cacereños. Y como acabará decidiendo los cacereños, dejémonos de especular más allá de lo que los cacereños decidan. Y obviamente, como los cacereños uno a uno no pueden decidir, deciden sus representantes, que son quienes están en el ayuntamiento y a quienes los ciudadanos de Cáceres han elegido, ¿no? Por eso ya digo que finalmente, como será necesario, en cualquier caso, si el proyecto llegara a ese momento, el posicionamiento del ayuntamiento será lo que el ayuntamiento decida. Y lo he dicho desde el minuto uno y lo sigo diciendo ahora, ¿no? El otro proyecto que lleva otro camino y está con sus propios tiempos, pues está también a la expectativa de las resoluciones correspondientes, como le ocurre también al de Cáceres,
que uno de ellos pues está ya, yo creo, después de los trámites finalizado el expediente y estará para resolución. Que obviamente no puedo adelantar porque no soy yo el que resuelve y está basado en criterios absolutamente técnicos y jurídicos, no discrecionales, ¿no? Si alguien quiere enredar, que enrede. Si alguien quiere manipular, que manipule. Si alguien quiere todavía perder más apoyo, que siga actuando como está actuando. Entonces, cuando el Partido Popular pone en mi boca cosas que yo no digo, cuando pone en mi comportamiento actuaciones que no hago, tiene un problema. Y es que, como ha perdido toda la credibilidad, además de los votos, quiere perder también ahora la defensa de la veracidad. Y entonces que no inventen cosas que no son verdad, ¿no? Se pasan la vida interpretando las palabras que uno dice, cuando son muy sencillas. Será lo que los cacereños quieren que sea. Yo creo que es suficientemente claro, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues no hay ninguna pregunta más. Pues muchísimas gracias. Ah, sí, perdón, Javi, que no te veía. Venga, adelante. Tiene el micro cerrado. Javi, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? Sí, ahora se me oye, ¿verdad? ¿Se me oye ahora? Sí. Antes. Sí, que decía que vamos a abordar distintas perspectivas de una misma temática, la compañera de Canal Extremadura y yo. Le cedo el paso a la compañera y luego ya voy yo, ¿vale? Sí, hola, buenos días. Presidente, quería saber si finalmente el día 11 de diciembre se va a prolongar el horario de cierre de los restaurantes, de la hostelería, como así será el día 18, si va a ser hasta la 1:30. Y que nos aclare si finalmente son 2 unidades familiares las que van a poder juntarse en los días claves de Navidad, o el número máximo son 10 y da igual los núcleos familiares de los que procedan. Para que seamos más exactos y explícitos, por favor esperar a la rueda de prensa del consejero, donde abordará toda la temática, tanto consecuencia del Consejo Interterritorial del pasado miércoles como del Consejo de Gobierno que hemos tenido esta mañana, ¿no? No quiero entrar a reproducir todo de nuevo, así que esperaros o espérense a que el consejero lo explique a lo largo del día de hoy. ¿Alguna pregunta más? Mi pregunta iba enfocada directamente a hablar del tema de la hostelería, que como bien saben, en distintos puntos de la región está habiendo una serie de manifestaciones encaminadas a pedir un poquito más de respaldo por parte de las administraciones. Ayer fue en Mérida. Yo no sé si esto también debería responderlo el propio Vergeles, pero aclaraban que en cuanto al plan de Navidad no se especificaba, no se precisaba si ese número que se ampliaba a 10 personas por mesa implicaba que iba a haber una capacidad para un mayor aforo en los restaurantes o tendrían que reducir el número de mesas. No sé si está en disposición de aclararlo o esperamos también a la intervención. Javier, a lo largo de estos meses, nosotros desde Extremadura hemos hecho un gran esfuerzo, los primeros, los extremeños y las extremeñas, pero también los responsables de tomar decisiones para intentar conjugar la salud y la economía, ¿no? Eso nos ha llevado a ser una de las comunidades que no amplió el horario del toque de queda, del llamado toque de queda, sino que lo mantuvo en sus horarios de las 12 de la noche y 6 de la mañana, precisamente para poder permitir el que la hostelería pudiera seguir trabajando en horarios nocturnos. Y ahora nos enfrentamos a los próximos días y a las próximas semanas con el mismo espíritu, pero sin poner en riesgo lo mucho que ha costado llegar hasta aquí, ¿eh? Cuando uno ve las cifras y ve el numantino esfuerzo que ha habido que hacer desde los más de 600 casos diarios que teníamos hace apenas una semana a los 100 y pico que tenemos ahora en estos días, pero todo no está hecho. O sea, mientras haya casos, habrá casos. Mientras haya casos, habrá enfermos. Mientras haya enfermos, habrá fallecidos. Y esto es algo que no podemos perder. No podemos sacar en ningún momento el problema sanitario de fondo. No lo podemos obviar. Entonces llegaremos hasta donde podamos llegar haciendo un esfuerzo por intentar equilibrar, ponderar,
ponderar de manera mesurada los distintos intereses, pero no podemos perder de vista la cuestión sanitaria, ¿no? Lo que podamos hacer, lo hemos planteado, lo hemos puesto encima de la mesa, lo hemos discutido con los técnicos de salud pública, que al final son los que tienen la última palabra, y espero y deseo que cuando se presente por parte del consejero pues sea entendido que hacemos un esfuerzo para hacer compatible la defensa y la protección de la salud con que pueda a lo largo de los próximos días pues celebrarse los actos sociales con criterios de seguridad COVID. Y eso yo creo que es algo que no podemos obviar ni olvidar en ningún momento. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias. ¿Sí? Pues, sí. Vamos entonces mejor con Vergeles, no con la pregunta, ¿no? Eso, básicamente. Sí, ¿se me ha oído? Sí, sí, que ¿se si me ha oído? pregunta que si vamos mejor con Vergeles para responder a la pregunta. Sí. Sí. Vale, ya Sí. está, aclarado. No hay más entonces, venga, muchas gracias.